En primer lugar, señalar que no es simplemente algo que, o sea, que vamos a ver desde un punto de vista solamente contextual, sino también pues, el conductismo como tal, o el fundamento principal es observar que, porque una metodología es una forma de generar conocimientos que tengan la mayor probabilidad de ser certeros. Así es como se suele definir metodológicamente ciertas posturas, ¿no? Sin embargo, esto va mucho más allá, lo consideramos como aquel proceso, ¿no? Considerado que eh, toma en cuenta la interacción misma constante en el organismo, en el entorno. Y esta parte, pues, se corresponde con un principal planteamiento que realiza Skinner sobre la vida y la funcionalidad que más tiene el organismo como tal, es en realidad parte de que este mismo siempre es influenciado, es decir, es un proceso prácticamente infinito en esa parte, ¿no? Es sempiterno, siendo más exactos, ¿no? También, en este caso, pues, la historia del individuo, el historial conductual, o cómo se manejan los marcos, o sea, la relación contingencial del individuo con su propio entorno, es como tal una historia, es un moldeamiento mismo que se va dando, pues, progresivamente por las posibilidades que tiene el individuo, el organismo como individuo, o sea, como su propio individuo, pero también por la historia que tiene su misma especie, ¿no? Y comprender, en este caso, los procesos funcionalmente entre el contexto y el individuo es lo que se le denomina como historia de aprendizaje. Ahora bien, considerando estas partes, pues, integramos los principios del cognitivismo radical con una ciencia conductual contextual que vamos a ver más adelante cómo estos dos enfoques tienen, si bien son complementarios, pues estos dos modelos, bueno, enfoques posteriormente desarrollados como modelos, tienen un cierto cariz diferenciador, ¿no? Okay. Ahora bien, como tal, cada asunción que se hace desde el fundamento, desde la filosofía de cualquier postura o cualquier planteamiento o razonamiento que se realice en torno a una ciencia o también en torno a la realidad misma, siempre va a tener presunciones. Y estas presunciones son, en este caso, posicionamientos ontológicos, es decir, ¿cómo es que la realidad existe? Existen dos cosas separadas, una sola, porque cuando hablamos de la conducta y los procesos conductuales, podemos estar tentados, y siempre se ha estado tentado a lo largo de la historia, de considerar dos cosas totalmente diferentes de acuerdo a esa posición, que es el dualismo como tal, ¿no? Que existe procesos fisiológicos que ocasionan o interactúan con procesos que no son meramente reducibles a lo fisiológico. Distintas formas ha existido del dualismo. El epifenomenismo, la sobrevivencia, o también, bueno, lo más clásico, ¿no? El paralelismo que como tal, su propio nombre lo indica, tanto procesos mentales como procesos fisiológicos interactúan entre sí como si fueran dos relojes puestos al mismo tiempo. No. En el caso de la postura del conductismo, que como filosofía, conductismo radical por radique, que es raíz en latín, es decir, que va al origen, pues considera más bien, y lo cito acá, el rechazo del dualismo mental del cuerpo. Todo un organismo hace como tal la conducta, no se trata de una cuestión separada. Es como si quisiéramos entender, y esto es un ejemplo más práctico, ¿no? Como si quisiéramos entender el funcionamiento del motor de un auto solamente tomando en cuenta el material en el que está construido el motor. Aquello es imposible porque la tracción de las propias ruedas del auto, la propia pericia o la fricción o la fuerza inercial que tienen los frenos del conductor, o sea, todo mismo es para entender una parte de lo que es en este caso sí el organismo, porque si, desde cierta posición, pues si consideramos por ejemplo que una máquina es un cierto tipo de organismo artificial, eso quiere decir que también las máquinas podrían tener esa descripción, pero no me voy a desviar en esto. Se trata de que todo evento que produzca un organismo, tanto privado como público, es como tal el mismo objeto de estudio para el conductismo radical, es el mismo, es decir, no existe una separación entre cada parte. Pues es de esa forma que podemos observar la realidad de forma diferente, o al menos comunicarla de esa forma, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de los anteriores módulos que cuando consideramos o tenemos un lenguaje que sea implícitamente dualistas, empiezan algunos problemas incluso al abordar los propios sesgos que tiene el terapeuta al explorar un cierto fenómeno que algún cliente o paciente aunque bueno, paciente, vamos a criticar un poco, ya va a llegar el momento de hablar del modelo biomédico, ¿no? Y el materialismo, ¿qué trata el materialismo?
Cuando hablamos de materialismo podemos decir distintas cosas. Dinero o, mm, o simplemente pues creer que solamente lo que podemos tocar o lo que podemos percibir existe. Pero es más complejo que eso. De hecho, creer que solamente los objetos existen como tal es una versión primeriza del empirismo que se llama el sensualismo, lo cual no. Para Skinner, citándolo, la materia y sus interacciones son la única realidad. Es decir, en pocas palabras, lo material es tanto la energía de lo que existe en los sistemas dinámicos, es decir, todo este intercambio de movimiento, este intercambio de, disculpen la redundancia, intercambio de cambios entre una cosa y otra en la realidad. Todo ese conjunto de cambios tienen una característica, y esta característica que es material. Es decir, los eventos privados se explican desde una visión en el que solamente estas cosas existen y no existe algo más allá de estas cosas, que aparecen, interaccionan y obviamente pues no tienen una características diferentes, pero toda es la característica de una misma sustancia. Es monista, sí, pero la característica es que es material. ¿Y qué es lo material? Es lo que está constituido, aquello que puede ser sujeto de investigación. Es decir, no hay algo que se esté escapando a la manera en que razonamos o a la manera en cómo vivimos. Es decir, no podemos investigar una conducta como tal o un conjunto de conductas si creemos de que están desvinculadas de la realidad. Y no hay desvinculación como tal, que es diferente, sí. Por ejemplo, un evento privado, un recuerdo o algún tipo de trauma o alguna clase de evento o fenómeno que sea de difícil caracterización, podemos pensar de que es algo diferente a los mismos procesos fisiológicos o peor aún, a las mismas condiciones contextuales que ocasionaron la conducta. Podemos creer que es algo diferente entre cada parte, pero no, son parte de un mismo continuo que es susceptible. Muy bien. Bueno, como tal, observamos de que el determinismo podemos verlo de distintas formas, de que es una forma de observar de que todo está prescrito. Ese podría ser un determinismo más de tipo teológico. O también podemos ver de que cuando hablamos de determinismo podemos estar en contra de que hay un libero arbitrio, como se dice en latín, o libre arbitrio. En realidad va un poco más por un intermedio entre ambas partes. Aunque definitivamente no con la parte teológica, sino con lo que pensamos en el día a día, cuando decimos algo está determinado, algo está completo, o algo ya está predicho. No tanto así, pero tiene cierta intuición, nuestra intuición tiene un punto ganado allí. Y es que toda conducta tiene como tal una causa que lo explica. Es algo, diríamos, ¿no? Desde cierto punto de vista podría decirse que es incluso hasta un poco cientificista, pero vamos a ver que no, porque continuamos leyendo. En la historia del organismo y su ambiente no hay algo al azar. Es decir, que como tal, no hay algo que pueda estar libre de una explicación. Y eso no necesariamente es positivista, porque el positivismo te dice que solamente estudias el fenómeno sin tratar de esencializarlo o sin tratar de creer de que existen fuerzas internas o fuerzas como tal. Pero en realidad aquí sí consideramos de que existen pues como tal una interacción compleja, tanto dentro como fuera. Es decir, no vemos solamente lo observable, porque ver solamente, bueno, eso sería la parte metodológica, porque en este caso pues las condiciones como tal se pueden explicar por leyes. Encontrar esas leyes no solamente es ver lo que no se le aparece al investigador, lo que está a la vista, lo que es fenómeno. Fenómeno viene de phenomen. Phenomen en griego clásico significa aquello que aparece y aquello que es atrapado. De la misma forma podemos entender esta parte, ¿no? Y que las trayectorias como tal, y esta es la diferencia que hay entre la posición determinista y positivista, y es que el positivismo lo que entiende son las leyes y listo. Se puede medir y listo. En realidad acá no, porque aquí la pretensión es no solamente, el tema de medir, como tal, la medición, pues no solamente se basa en números, sino también se basa en una aproximación profunda, compleja, y que prácticamente lo hemos visto como ejemplificado en la historia de la psicología con el análisis funcional, sino que se identifica el control para poder cambiar la conducta. Sin la pretensión del cambio de conducta, definitivamente los planteamientos serían prácticamente una redundancia del método científico aplicado a la psicología, que es lo que promueve el positivismo, algo que no se ve aquí. Y el empirismo, y aquí estaba diciendo, observar la realidad, efectivamente, pues lo que está determinado pues, puede ser que sea adecuado en un primer estadio de la labor del investigador y del terapeuta, pero definitivamente en eso no acaba.
¿Por qué? Porque normalmente se trata de que, y esta es una asunción que se hace en el conductismo radical, y es que como tal la persona o el individuo tiene es susceptible a que pueda interactuar con el contexto. Es decir, de que el contexto es un fenómeno que se puede estudiar en sí mismo, es natural y observable y medible. Es decir, no partimos de que tenemos una idea de que la realidad es como tal, sino que de la misma realidad nosotros podemos obtener nuestros conocimientos por medio de la experiencia. Ahora sí, mucho de esto. Ahora vamos a ver cómo es que se aplica dentro de los sustratos del aprendizaje, porque hablamos de neurodesarrollo, porque el neurodesarrollo como tal, desde la parte conductual, siempre se va a vincular al aprendizaje. Tenemos a un autor que, bueno, que no está citado acá, pero que tiene un gran impacto en ello, que es Rescorla. Obviamente, pues, no es cuestión de ahondar en cada detalle, ¿no? Sino mostrar cómo es que esto se articula desde la posición fundamental para explorar cómo se ha ido aplicando históricamente. Porque obviamente nosotros estamos haciendo una revisión únicamente. La capacidad de las neuronas como tal de crear estructuras plásticas, es decir, estructuras de cambio, estructuras susceptibles a transformarse. También hay estructuras que no son plásticas, normalmente son las estructuras que son más periféricas. Mientras, ¿por qué? Porque deberían de serlo. Si no, prácticamente podría... Como tal, esto se explica dentro de la parte dialéctica. Hay partes en donde el cambio genera que sea otra cosa lo que está cambiando. Y obviamente, pues la funcionalidad de un sistema depende de que haya partes fijas. Por eso es que en este caso hay una plasticidad y una no plasticidad. Pero aquí nos concentramos en la plasticidad porque la plasticidad es lo que genera el aprendizaje. Y las conductas como tal se van modelan y se retroalimentan de estos cambios y van continuamente cambiando. Es dialéctico esto. Pero bueno, dialéctico desde un punto de vista además desde la ciencia natural, desde la filosofía de la naturaleza, ¿no? Donde habían propuestas que normalmente pues, sobreviven en la biología, también en la psicología, pero no es muy difundido, que es en este caso el materialismo dialéctico, que se sostiene ¿no? del trabajo de Engels y bueno, disculpe. Ahora bien, como tal, la plasticidad ya hemos visto de que es algo que está más relacionado con la parte cortical. Ahora bien, obviamente que lo cortical se sostiene dentro de las conexiones que se realizan milisegundo a milisegundo, nanosegundos incluso. La comunicación entre neuronas, como tal, tiene un reordenamiento, no es caótico, pero es sumamente variable y sensible al contexto. Aprender una nueva habilidad, incluso el usar un tanto de, bueno, un poco más de nuestro cuerpo, pues genera, pues, quienes hayan ido al gimnasio, pues lo habrán notado, de nuevos cambios que normalmente son sentidos en todo el organismo. Es imposible pensar, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, los reactivos de los test de personalidad, por ejemplo, que son muy criticados, ¿no? Es imposible pensar de que cómo la personalidad no puede tener asociaciones fisiológicas y corporales. Aunque no digamos que todo está combinado con todo. Mario Bunge obviamente criticaba de que todo está combinado con todo. No, no es así, pero existen niveles de aproximación. Y bueno, ahora consideramos que más bien sí existen factores ambientales y genéticos que se interactúan, pero que obviamente, pues, lo que nos importa a nosotros es entender la historia de aprendizaje. Y el entorno enriquecido es lo que favorece que se den aprendizajes de forma que ayuden al individuo, ayuden a la persona, ayuden al sujeto a crear formas de vida y formas de actuar, de interactuar con el entorno, con sus amigos. Bueno, el entorno pueden ser amigos, trabajo, familia, etcétera, que sean tonificantes para su bienestar. Y los factores adversos como tal son los que vamos a ver, y aquí va a estar un punto clave de qué es en realidad un trastorno del neurodesarrollo. La plasticidad son las conductas innatas y las aprendidas. Lo innato es muy discutible. Se puede decir que lo innato es aquello que, bueno, es que algo que está prefijado o que no necesita aprendizaje para darse. Porque obviamente uno puede pensar de que, oye, pero si se supone que esto es empirista, entonces ¿cómo pueden decirme que hay algo innato? Sí, pero hay muchas formas de entender la palabra. No necesariamente es de que ya tengamos algo necesariamente conocido antes de tener contacto con la realidad. Pero no, se puede entender también como algo que normalmente tenemos de cierta forma preestablecido o que mantenemos adaptativamente en nosotros y que nos permite generar otra parte de experiencia.
o sea, la dicotomía o la separación entre aquello que no es aprendido y aquello que es aprendido es muy discutible, pero convengamos de que únicamente lo innato pueda ser más relacionado con los primeros estadios en donde no se involucra necesariamente una acción mediada por el lenguaje o mediado por lo que uno interactúa por coordinación distal, es decir, aquello que no está dado por los sentidos, dado por la información de los sentidos que sean más de tipo fina, es decir, aquello que solamente aquello que solamente se manifiesta cuando hay un desarrollo más proximal en el desarrollo en este caso del bebé, ¿no? Incluso prenatal o perinatal, ¿no? Mientras que lo aprendido es prácticamente todo lo que se enriquece la persona y lo que le permite sobrevivir en este mundo tan complejo y gigantescamente, pues, voluble. Perdón. Ahora bien, el desarrollo típico y típico. En realidad podemos ver que hay una visión de que lo típico es aquello que solamente se adecua a un solo modelo. En realidad no es tanto así. En realidad, evidentemente, podemos ver de que hay formas que tiene la sociedad de tratar de estandarizar o de simplificar los aspectos genéricos o sui generis de las mismas personas, pero efectivamente en esto nos pensaba Skinner. Aunque Skinner en su novela Walden 2, pues sí tiene una visión más, diríamos, pues crítica de la sociedad. Definitivamente acá es algo bastante básico, y es que el desarrollo típico es aquel desarrollo que se consigue adaptar al entorno y a las situaciones presentadas como desafiantes o que tienen un involucramiento más del tipo de lenguaje o más del tipo de interacciones o fenómenos emergentes, como por ejemplo lo es el estigma, los caracteres, diríamos, más abstractos del lenguaje, la prosodia, es decir, la forma pues en cómo las palabras pues suelen tener una entonación, bueno, ahí podría entrar, ¿no? Este aspecto pues suprasegmental, fonético y toda esta parte, también lo ideológico, es decir, todas estas partes más complejas pues van a generar al individuo una adaptación que puede darse o no, y si la conducta esa como tal consigue adaptarse debido a que el individuo consigue llegar a sus finalidades, es como hablamos de un desarrollo típico, y todo lo opuesto es lo que es, por eso está la A, bueno, está el prefijo A es un prefijo epentético que, bueno, tiene, obviamente cuando hablamos de A nos referimos a una negación, ¿no? Una herencia ahí del griego clásico, en cómo negar, ¿no? La transición del análisis experimental controlado, es decir, en cómo se realiza en un laboratorio, es aquello que nos genera, en primer lugar, cuáles son las partes desde el punto del desarrollo más básicos que se pueda diferenciar lo típico de lo atípico. Vamos a explorarlo y va a ser muy, muy fascinante. Y han habido propuestas al respecto. La de Sidney Bijou, no sé, el apellido parece inglés, pero la que él habla de las etapas del desarrollo, la etapa de los fundamentos, la etapa básica y la etapa social. La etapa de los fundamentos es más o menos lo que he ido adelantando, pues las manifestaciones conductuales de tipo proximal, en donde la persona o el bebé, bueno, yo soy un individuo, o sea, es en sí mismo, pues va teniendo sus primeras aproximaciones y va dando unas primeras pautas conductuales que le sirven para la adaptación y las continúa y las complejiza. La etapa básica como tal es aquella que más que todo comprende, ¿no? Un funcionamiento más, diríamos incluso, pues afín a metas bases del desarrollo. Sin embargo, hay otras partes que aquí vamos a comprenderlo, que no necesariamente pues van a tener pues una forma distinta. Y la etapa social más bien es la que está mediada, la que se trata ya de ver cómo la interacción social va afectando el conjunto del repertorio conductual. Otro concepto también bastante atingente a nuestra finalidad. Y la perspectiva de Roland Barthes, que de ella no nos vamos a ocupar tanto, pero más vamos a citarlo como tal, y es cualquier cambio en el comportamiento que pone al organismo en contacto con nuevas contingencias. Es decir, la conducta que sea adecuada es aquella que te permite explorar más relaciones a la luz del análisis funcional, que sean más relaciones contingentes, de la triple relación de contingencia, es decir, de que que se pueda dar a la vista, ¿no?
una serie, ¿no?, de complejizaciones en las contingencias en el que la persona acceda a más entornos y de esta forma generen más relaciones de misma complejidad. Y los cambios del desarrollo porque exponen el repertorio a un nuevo entorno. Obviamente es un corolario de la anterior definición. Y la aplicación como tal se ha visto con entender los hitos del desarrollo, es decir, cómo la destreza de los niños se van adquiriendo a cierta edad determinada como un invariante de esa edad. Es decir, entender de qué es esperable o qué no es esperable. Obviamente la baremización del desarrollo pues va a exigir no solamente pues una revisión de lo que se ha ido, de los hallazgos que se han ido tomando, pero también obviamente exige pues la perspicacia para explorar un poco más de qué es el desarrollo, ya conectando el desarrollo del repertorio conductual complejo por la interacción social con lo básico, es decir, con lo más proximal que tiene el desarrollo. Hallar la conexión es la labor pues, inacabable que tenemos nosotros los psicólogos o los estudiantes de psicología en nuestro caso. El análisis conductal aplicado como tal es aquella pues, labor teórica que estudia el aprendizaje de nuevas habilidades, nuevas potencialidades, diríamos, ¿no? Y que más bien reduce, o sea, nos ayuda mucho a entender cómo reducir comportamientos que son aprendidos, tienen cierta funcionalidad, pero que es matizable. Podemos entender incluso cómo hay algunas conductas que son perfectamente integradoras para el sujeto, para el, bueno, como se suele decir en la literatura normalmente, en la bibliografía, el self, cómo funciona y se integra, pues evidentemente no podemos solamente reducir a un aspecto que se integra o es fortalecido o se va fortaleciendo, porque recordemos de que el punto central que tienen varios, que se puede tener, al menos el instrumento para evaluar, en este caso la personalidad en conducta normal y normal, como es el MMPI, es que evidentemente hay una resistencia, y esa resistencia a la terapia, resistencia al tratamiento, obviamente parte de que hay una integración, pero que se sabe que no es funcional. Y ahí también vienen cuestiones de tipo moral, porque realmente casi todas las propuestas que se han dado, casi a lo largo de la historia, con el tema del comportamiento humano, tienen una finalidad ética, porque el cambio como tal tiene que ser dirigido, o al menos se ha pensado de esa forma, que tiene que ser dirigido a la pertenencia que tiene el sujeto con su entorno. Si no hay pertenencia como tal, es hasta imposible concebir a un individuo. ¿Por qué? Porque su lenguaje se relaciona de esa forma. Por eso, lo moral o lo ético, bueno, ético viene de estos hechos, si lo estoy pronunciando, porque no es eso se suele decir así, ¿no? Pero no. La pronunciación original de griego es hechos, es más una especie de espiritualidad o una especie de impronta que tiene una sociedad con lo que es importante, ¿no? Es decir, para ello mismo es que ha tenido sentido este ímpetu de encontrar cómo cambiar la conducta del individuo que se perciba de forma problemática o que simplemente también sea problemática para la otra persona. ¿Sí? Hay un tufo paternalista de la psicología con aquellas personas que son vistas de esta forma, pero creamos en que nuestra labor no solamente es justa, sino que genera resultados. Y lo vamos a ver. Obviamente la como tal, pues su aplicación es individualizada, es obviamente ideográfica, no puede ser definitivamente pues transportable a todos los contextos como tal. No hemos llegado a esa tecnología y probablemente no lo lleguemos a dar nunca, porque somos prácticamente finalidades en nosotros mismos, como diría Kant. Y obviamente pues una aplicación como tal que ya se ha visto, que se ha documentado, es la del TEA, que posteriormente en esta exposición, y acá mi compañero ayer te va a explicar perfectamente. Y él, en este caso, el Applied Behavior Analysis es la estándar de oro para el manejo del síndrome del autismo, de acuerdo con Bierschot. Bien, ahora sí. Muy bien, la intervención como tal, pues hemos explorado, ¿no?, de que en este caso, pues las contingencias, pues vamos a ver como una habilidad, cómo el desarrollo de una nueva habilidad va a crear nuevos marcos de contingencia, es decir, cómo se va a adaptar a nuevas causas y a nuevos antecedentes y a nuevos consecuentes. Simplemente eso para ir avanzando rápido. Y sí, siempre la precisión semántica es sumamente relevante. Cuando aquí el trabajo de Bichu, cuando aquí se habla de retraso, no se habla evidentemente del término ofensivo retard. Se trata del término delay, que es más como una desincronía. Pero el español es muy claro. Desincronía es un cultismo que viene del griego lykronis.
no vamos a hablar de síncronos, porque como tal, sincronía, o sea, muchos cultismos que usamos en el español vienen del inglés. O sea, ya hay una palabra para decir para hablar de esa semántica, que es en ese caso retraso. Pero obviamente, delay, no, retard. La incapacidad o dificultad para alcanzar hitos en el desarrollo. Es decir, queda rezagado en la par. Podemos también ponerle rezago, pero no, obviamente también viene los social. Es muy apartado, ¿no? Y es un déficit que se encuentra en algún estadio determinado del desarrollo. Por ejemplo, en el lenguaje, o en ese caso, pues habilidades que son ya complejización del reflejo primordial, ¿no? Del reflejo prístino que tiene el desarrollo del individuo. La disfuncionalidad conductual tiene más que ver con, de cierta forma, parte ética, desde la parte moral. Mores, como tal, es aquello que es el hábito. Siempre la raíz de la moralidad, que es mores en el latín, tiene que ver con el hábito. Y, oh sorpresa, los hábitos son constituyentes de los rasgos de la personalidad, ¿no? Y de aquí, pues, también de la conducta, obviamente, porque no hablamos de personalidad, acá, o sea, hablamos de conducta, pero tiene que ver mucho. Y es el comportamiento que es diríamos, antisocial, pero no necesariamente teniendo el DSM-5 a la mano, sino más en lo más básico, simplemente que no genera bienestar a otras personas, de que genera más bien pues un malestar en un grupo de personas y la misma persona, solamente que no se da cuenta normalmente de alguien de lo que produce necesariamente. Es obvio, por eso estamos pues, los terapeutas para ello mismo, ¿no? Están los terapeutas, son los estudiantes, obvio. La desviación como tal, o deviance, es más por evaluar cómo es que, bueno, pues funcionan estas partes y cómo se alinean con una serie de reglas, porque aquí entra el lenguaje creando reglas, creando imperativos, cómo se alejan o no de lo que una sociedad suele ver como lo aceptable. Acá vemos un gráfico así de resumen. Le pueden tomar un screenshot, es bastante pues, el tema de la intervención, pero no nos vamos a concentrar mucho en ese aspecto. Y bueno, la psicología ha tenido una comprensión desde el abordaje y la intervención que ha sido que el modelo biomédico, lo primordial, el modelo biomédico, que desde ciertas lecturas que se han dado del DSM, no necesariamente todas las lecturas del DSM pues caen en un modelo biomédico, pero obviamente pues algunas obviamente sí. Y en este caso pues que se trata más de que la conducta como tal tiene afecciones. Es decir, tiene afecciones de la misma forma que un organismo tiene una afección de gripe. Es decir, hay un componente que genera una afección y lo importante es quitarlo. Obviamente, pues es dualista porque considera que la conducta como tal es una manifestación de algo que tiene un sustrato físico, pero que es diferente o sea, en pocas palabras, se trata la conducta no al mismo nivel de conducta, es decir, trato la conducta abordando la conducta, no, yo trato la conducta abordando un nivel diferente. Por eso es dualista. Viéndolo así es bastante claro, pero obviamente que en la práctica profesional y ya en el mundo laboral, pues es difícil un poco explicar esto. Y bueno, y es difícil porque pues, somos la ciencia más compleja que hay, junto con las ciencias sociales. Tenemos un nivel de complejidad increíble. Y el rol del terapeuta como tal es aquel que te dice sí o no. Aquel que te dice, ¿vas por buen camino o no vas por buen camino? O el tratamiento va o no va. Dependiendo, obviamente, de controles o de un tanto, ¿no? Bueno, un poco de tema estadístico también, de que si se está ajustando o no. Es decir, mándalo un poco positivista, de cierta forma, por no decir un poquito bastante. Y que hay una disfuncionalidad que es interna, a un nivel diferente. Pero ese nivel diferente se aborda, o sea, se obvia en pocas palabras, pues aspectos que normalmente nosotros no vamos a obviar, porque aquí estamos viendo la conductual contextual, ¿no? Y en este caso, lo conductual no se trata necesariamente de una prescripción o de una serie de protocolos de intervención, sino más bien se trata de lo mismo, de los fundamentos, de tener en cuenta este aspecto para explorar todo lo demás y que podamos traducirlo en nuestra práctica profesional. Y enfatiza el estudio como que simplemente cualquier fenómeno puede ser estudiado de una forma aproximadamente similar a las ciencias naturales. Y no necesariamente las ciencias naturales pues se enfocan en medir cosas o en hacer experimentos o todo eso, no, también hacen labor conceptual, lo cual aquí importa muchísimo, porque obviamente se trata del control y la predicción del comportamiento, y el comportamiento no se puede reducir a te mido por un test y ya está. Definitivamente que no. Y lo contextual más bien sí se trata de que, bueno,
existe obviamente ese marco de conductas, pero debemos estudiar cómo la conducta y el contexto tienen cambios ambos a la vez, o ambos cambios ocasionados por diferentes otras acciones. O sea, en pocas palabras, contexto y individuo o la conducta, todo se entiende como una sola unidad para el modelo contextual. Para el modelo conductual, obviamente, pues como se ha ido desarrollando históricamente, desde la filosofía hasta la psicología, en nuestra especialidad, cómo se ha ido viendo, pues obviamente es algo más, pues el individuo va desde esa parte. El complemento es lo importante para nuestra finalidad. Y bueno, pues aquí podemos ver de que, bueno, resumidamente, pues que hay síntomas, hay curas, evidentemente, pues es algo que no vamos a aplicar acá. Y ahora sí, como tal, pues, ¿cómo se ha ido aplicando esto para nuestro mismo funcionamiento, para el funcionamiento de la psicología en apoyo a las personas que están en una situación, digamos? ¿Cómo se ha ido conceptualizando el TEA? Se entiende como un déficit de repertorios conductuales, como comunicación social, habilidad de interacción recíproca y la presencia de patrones de comportamientos restrictivos y repetitivos. No hablamos necesariamente de puntuaciones, no hablamos de un estigma contra las personas, no estamos hablando de aspectos tomados como fenómenos que aparecen. Y estos fenómenos tienen una caracterización que obviamente responde a un análisis de la conducta, a un análisis funcional y obviamente a un repertorio conductual que se observa. Y distintos psicólogos de gran corazón, que admiro personalmente porque hacer una tarea de años, décadas, revisiones así miriadas de conocimiento, pues simplemente es elogiable, conspicuo. A menudo observamos la ausencia de lo que llamamos cúspides conductuales. Lo habíamos visto, bueno, sí está. Bueno, la cúspide conductual prácticamente es un hito de la conducta. Es cuando se logra, por así decirlo, una conducta ya bien consolidada y que se adapta. Cuando no se logran las cúspides conductuales dentro del estadio conductual o del estadio paremizado entre personas de la misma edad o del mismo etapa de desarrollo, si no se logran estas cúspides conductuales también como tal, se puede entender un tanto la naturaleza que tiene el TEA. Obviamente todo tiene que estar interactuado, ¿no? Hay aspectos. Y estas habilidades como tal permiten, o sea, los cúspides conductuales permiten la adquisición de otras conductas. Las conductas que son desafiantes, más bien, son las que se desarrollan en el TEA. Y es que en este caso, pues, se entiende de que en este caso, pues, se analizan funcionalmente esas conductas que son desafiantes y vemos principalmente qué contingencias, qué cosas o qué aspectos del entorno hacen que esa conducta se mantenga, como el escape de demandas o la obtención de atención. O sea, muchos temas. Bueno, no lo vamos a explorar obviamente a fondo porque eso va a ser tarea sí, o sea, que escapa a la pretensión de nuestra exposición. Y el TDAH. El TDAH se puede ver como un déficit del repertorio de autorregulación y funciones ejecutivas de diferente tipo. Ya seguramente pues conocen más del tema que yo, muchísimo más que yo, como el autocontrol, la planificación y la persistencia de la tarea, la inatención, impulsividad e hiperactividad se analizan como comportamientos que son mantenidos por la inmediatez de las contingencias. Es decir, el entorno como tal permite que sea automático, que exista un tipo de gratificación, disculpen mi vaguedad, pero más o menos así lo he llegado a entender, cómo se refuerza inmediatamente, en pocas palabras, cómo estas partes o estas instancias del entorno pues llegan a reforzar y cómo esta retroalimentación en un déficit de la autorregulación, como estas dos partes, el déficit de la autorregulación y esta parte que he explicado sobre este caso, pues unos refuerzos inmediatos que como tal pues afectan las funciones ejecutivas. No hablamos de patologías, eso simplemente es un funcionamiento de cierto tipo con estas dos partes interactúan. Y la evaluación, al igual que el TEA, pues bueno, hay escalas, ¿no? Que se tienen que completar con los padres, como la escala Vanderbilt y la observación directa, pero definitivamente no, se nos escapa demasiado el tema para ello mismo, pero vamos a primero caracterizarlo, ¿no? Y ahora bien, con el tema de, bueno, estos ¿por qué he escogido estos tres trastornos del neurodesarrollo de ese trastorno? Bueno, vamos a simplemente ubicarlo por desorden, trastorno, bueno, tiene un estigma, ¿no? Pero no lo reproduzco porque todo a la luz de la etimología nos permite liberarnos de estos prejuicios. Y bueno, la discapacidad intelectual se define por limitaciones en el funcionamiento intelectual, sí, funcionamiento de actividades
de difícil complejización, pero que todas tienen que ver con un factor, diríamos, inherentemente abstracto, y el comportamiento adaptativo. Es decir, cómo el comportamiento que permite adaptar a las personas y el comportamiento que permite generar acciones o, digamos, ¿no? Conductas ocultas, que son ya de una abstracción, digamos, pues a varios niveles de intencionalidad en ese tipo de acción o de conciencia, pues como estas partes, ¿no? Pues tienen un desfase. ¿Cómo hay un desfase entre esas partes? ¿Por qué? Porque obviamente, pues cada una de estas dos partes interactúan con el entorno, pero no de la misma forma. Entonces, pues se considera un déficit de comportamientos que son necesarios para encontrar o para funcionar eficazmente en el entorno. Porque obviamente, pues sin nuestra capacidad de abstracción, nuestra adaptación al entorno sería muy limitada en ese aspecto. Y de eso se trata el déficit de capacidad intelectual. ¿Ahora bien? La intervención como tal sí se ha ido considerando desde, bueno, pues enseñanza en espacios discretos, es decir, tratando de atomizar estas conductas de forma un tanto experimental, diríamos, o un tratamiento de respuesta pivotal. Pivote es prácticamente, pues, se suele entender en el mundo del mundo de la estadística como probar, ¿no? O sea, de prueba, ¿qué vemos y qué resultado tiene y qué resultado no tiene, ¿no? Algo diferencialmente, ¿no? Y la intervención en el comportamiento verbal o verbal behavior, que se ha tratado ya en el TEO. Verbal behavior. Va a ser importante que recuerden esta palabra. Van a ver por qué al final de la sesión. Y el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El entrenamiento a padres, las intervenciones escolares, se nos escapa totalmente de la pretensión principal de esta sesión. Y la discapacidad intelectual, pues, ha visto, pues, no, bueno, en este caso, pues, serían entrevistas o intervenciones basadas en antecedentes, principalmente, pues, una enseñanza, diríamos, de tipo especializada, más en, pues, tratar temas de la comunicación, diríamos, más incremental o al menos, pues, de cierta forma, pues, paliativa en esta cuestión. Bueno, comunicación, prompting, el modelado, que obviamente pues es parte de nuestra aproximación conductual en general, pues distintas en otras formas que se estudian en el aula, aunque modelado obviamente viene desde una parte más social. Y bueno, ahora sí, bueno, acá hay algunas referencias de lo que han sido esa parte de la evidencia. Ya, puede que suene un poco desordenado, pero vamos a clasificar. Antes de empezar el punto con 6, vamos a clasificar los trastornos de la neurodiversidad, de la neurodivergencia. Tenemos, bueno, estos, los cuales están clasificados en discapacidades intelectuales. Encontramos los trastornos del déficit intelectual y los del retraso global del desarrollo. En este caso, el trastorno del desarrollo intelectual, bueno, en estos casos se encuentran notables deficiencias en cuanto al desarrollo intelectual. En caso del retraso global, se van a evaluar lo que serían los hitos hasta los 5 años, ¿cierto? O sea, cuando el niño no ha alcanzado estos hitos, hasta los 5 años, se puede considerar que sea un caso de retraso global del desarrollo. Dentro de los trastornos de la comunicación tenemos lo del trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el de la comunicación social y el de la fluidez de inicio en la infancia, más conocido como la tartamudez. En cuanto al trastorno específico del aprendizaje, acá tenemos complicaciones a nivel matemático, de escritura, y había otro más, pero los podemos entender porque, o sea, una mejor forma de entenderlos es porque aquí están incluidas la discalculia, dislexia y la disgrafia, si mal no me equivoco, ¿ya? Bueno, el trastorno del espectro autista bueno, les voy a hablar un poco más adelante, un poco más de TEA. En trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenemos los 3 tipos, que es el déficit de atención, también aisladamente también la hiperactividad o impulsividad, y el tercero que sería la combinación de ambos, ¿no? La manifestación de ambos, tanto déficit de atención e hiperactividad. En tanto a trastornos motores, tenemos lo que serían trastornos de la coordinación, trastornos de los movimientos estereotipados y trastornos de tics. Acá están incluidos el síndrome de Tourette, los tics motores o vocales crónicos y trastorno de tics transitorios. Siguiente. En cuanto a los... Ya, ahora sí, punto 6. Ya. Voy a hablar un poco acerca de los repertorios sensoriomotores, lingüísticos, sociales y ejecutivos. La mayoría de estos,
se encuentran dentro del TEA, va a haber una gran influencia, bueno, gran mención, ¿no? De manera global podemos comprender al TEA en estas tres grandes categorías, los cuales serían comunicación e interacción social, comportamientos e intereses y el procesamiento sensorial. Siguiente, por favor. Ya dentro de la comunicación e interacción social tenemos una clasificación, o sea, tipos, ¿no? O sea, está compuesta, ¿no? Por lo que serían las conductas comunicativas verbales, que está comprendida por la comunicación y expresión verbal, la pragmática y comprensión verbal, y la prosodia típica. La prosodia típica sería pues la comprensión de la entonación de las palabras. Claro, la entonación tiene un significado, se le puede atribuir un significado dependiendo la entonación que una persona use. En el caso de los niños o pacientes con TEA, presentan dificultad para reconocer, pues, ¿no? En caso de las conductas comunicativas no verbales, tenemos la comprensión y uso de gestos, falta de expresión facial y, bueno, también un bajo contacto visual. En cuanto a reciprocidad emocional, tenemos, reconocer y responder las emociones de los otros. Va a haber una dificultad también en ello. Y, bueno, también para compartir experiencias e intereses o afectos con otras personas. Así también hablamos del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. Está relacionado, pues, con las amistades, la reciprocidad social, establecimiento y consolidación de amistades, ¿no? Siguiente. En cuanto a los comportamientos e intereses, tenemos los patrones de comportamiento repetitivos. Estos suelen ser involuntarios y su principal función es la autorregulación. Estos se van a manifestar mediante movimientos corporales repetitivos. Un clásico serían, pues, ¿no?, los aleteos, o que, bueno, correr o tirarse al piso. El movimiento de objetos, de cosas, y la repetición de frases. En cuanto a la monotonía, y la rutina, es insistencia a la monotonía y la rutina. Tenemos lo que sería angustia y la ansiedad ante los cambios, el seguimiento de patrones de comportamiento rígido y, bueno, no es repetitivo, ya, pero es el apego a las rutinas, eso. En cuanto a los intereses restringidos e hiperfoco, tenemos las habilidades cognitivas. Estas, más que nada, son como cierto focus o algo así. Es cuando presentan un gran interés en ciertos temas y pueden llegar a profundizar bastante en aquellos temas de interés, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al procesamiento sensorial, tenemos el reconocimiento, o sea, de los estímulos que hay en el medio. Se perciben olores, texturas, colores, sabores, sonidos, la interocepción, ¿cómo se llama? La propiocepción y bueno, ello. Para que me entiendan de una manera más fácil, más didáctica, las personas nacemos tenemos como una escala, ¿no?, del menos infinito al más infinito, donde 0 es la configuración por defecto. Podríamos decir que esa es la configuración de persona neurotípica. Pero ¿qué pasa cuando tienes TEA? Están como que no marcan 0, marcan, podría ser más 15, menos 10, menos 8, en cuanto a el reconocimiento de estas sensaciones. No sé si me dejo entender. En caso de la hiposensibilidad, va a haber dificultad para reaccionar o reconocer estímulos. Se le tiene que presentar de una manera más intensa, tal vez, ciertos estímulos para que pueda reconocerlos. Y en el caso de la hipersensibilidad, los estímulos pueden llegar a ser demasiado fuertes, o sea, se pueden percibir de una manera más intensa, ¿no? Siendo el caso tal vez de los sonidos, por ejemplo, si una persona por ejemplo, es hipersensible ante los sonidos, tal vez el sonido de un claxon en la calle pueda llegar a irritarlo, molestarlo, fastidiarlo,
Y bueno, y ello puede llevar a que la persona entre en una crisis, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Mm, ello, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de cómo se construye un repertorio conductual desde las contingencias. En caso del TEA, tenemos los déficits, dos características muy importantes. Tenemos los déficits sostenidos en comunicación e interacción social en múltiples contextos y los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas o repetitivas. Es menester que ambas estén presentes. Si no están, bueno, pues, si está presente una y no la otra, podría ser cualquier otra cosa. En el caso de la comunicación, podría atribuirse a un problema de lenguaje, por ejemplo. O en el caso que solo se presenten los patrones de comportamientos, intereses, podría ser el caso de estereotipo. Más allá de que ambos tienen que estar presentes, es necesario que, bueno, como un rasgo independiente tal vez, ambos pueden estar presentes en distintos grados o niveles. Siguiente, por favor. Les voy a hablar acerca un poco de la conducta. Esto porque lo voy a mencionar algo al final, así que es necesario mencionarlo ahora. La conducta tiene dimensiones. Estas son la función y la forma. La función tiene, es bueno, el motivo por el cual las personas se comportan de determinada forma, de determinada manera. ¿Y esto para qué? Es para acceder o evitar algo. Para acceder a qué? A cosas que nos llaman la atención o reforzadores. En cuanto a evitar, tenemos lo que sería la evitación y el escape. Se diferencian en que el escape consiste en bueno, salir, recuerden, una conducta tiene funciones, acceder o evitar. ¿Qué buscamos evitar en caso del escape? Algo que ya está sucediendo. Algo que ya está sucediendo. En caso de evitar es que antes de que suceda. Por ejemplo, en caso de... a ver, les voy a hacer una pregunta acá en el chat, quiero que me respondan. Fabricio, niño de TEA con grado 2, escucha que su mamá encendió la licuadora para hacer un jugo de frutas y ante ello empieza a autoinfligirse daño, ¿no? Jalarse de pelos, o incluso golpear en la pierna a su mamá. Esto es escape o evitación. Bacán, ¿eh? Sí, está bien, es escape. Tienen que conectar el teclado, pues, para que responda. Ya bueno, en cuanto a la forma, son características medibles, cuantificables de la conducta, pues, ¿no? Tenemos la frecuencia, que es el número de veces que esta se repite. Tenemos la duración, cuánto duran estas conductas, y la intensidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del trastorno del neurodesarrollo con problema de contextos. Bueno, en caso de TEA, tenemos presente lo que serían las conductas desafiantes. Hay tres tipos, las cuales son las destructivas, interferentes y restrictivas. En el caso de las destructivas, consisten en daño o riesgo de daño a la misma persona, a otra o a un objeto de su entorno. El niño que les mencioné, que ya me olvidé su nombre, pero que entró en una crisis cuando la mamá usaba la licuadora, cayó, realizó pues, ¿no? una conducta destructiva contra sí mismo y contra su mamá. Es un ejemplo, ¿no? Tenemos las conductas interferentes, que son interferencias en el aprendizaje y desarrollo del menor. Bueno, más que nada, tal vez es la huida, ¿no? de ciertas actividades, pues, ¿no? Ello interfiere, pues, ¿no? Con su aprendizaje. Y en caso de las restrictivas, pues, ¿no? Serían la disminución de oportunidades de participar en la sociedad, relegación o que se les haga a un lado. Esto ya es más que nada un desafío es necesario, pues, ¿no? Bueno, en todas realmente, el acompañamiento de los padres. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de déficits y excesos conductuales con función del entorno. Como ya les había mencionado, al menos dentro del TEA, está lo que sería exceso y defecto en el procesamiento sensorial, hiposensibilidad e hipersensibilidad.
Bueno, también tenemos lo que sería, al menos dentro de los 2 primeros meses, rasgos como la mirada o la reacción al entorno, pues, ¿no? En caso de que haya un déficit conductual por parte del entorno, bueno, ello puede hacer que los menores sean más apáticos, ¿no? En caso de un exceso, podría ser, o sea, un llanto difícil de interpretar, rabietas sin motivo aparente, difíciles de identificar. En caso de la mirada, bueno, tenemos en el caso del déficit hay ausencia de contacto visual al iniciar la interacción social. O sea, cuando tal vez no hay trabajo del padre para estimularlo, no puede mantener el contacto visual, ¿no? En caso de exceso, pues no, mirada fija y poco modulada, y esta no combina cambios sutiles con otros tipos de comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de los 12 meses y a partir de los 16 meses tenemos no mirar a los ojos de manera sostenida cuando se les habla, no imitar o realizar gestos sociales como ojitos, aplaudir o jugar al toma y dame. Bueno, eso es en los 12, ¿no? En los 16 meses, no decir palabras sueltas como mamá, papá, agua, hola, adiós, o no señalar cuando desea pedir algo más. Esto, más que nada, es full déficit. Full déficit. Siguiente. En estos casos de déficit y exceso ya están más relacionados en el caso de TDAH. En caso de déficit tenemos dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, dificultad para organizar tareas y actividades, y bueno, la percepción, ¿no? De que parece no escuchar cuando se le habla directamente. En caso de exceso, bueno, pues no, acciones como levantarse en situaciones que se espera que permanezca sentado, hablar excesivamente, responder inmediatamente o antes de que se haya concluido la pregunta, y la incapacidad de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Otro más era por ejemplo, que se levante o que se ponga a jugar o que se tire al piso. También sería un caso de bueno, el exceso estaría asociado, ¿no?, con la hiperactividad. Bueno, en caso de niños, en caso de adultos cambia la cosa. Se espera otro tipo de conductas que también signifiquen exceso, tal vez intranquilidad o levantarse de su lugar. Siguiente, por favor. Lo que les había mencionado de la conducta lo vamos a ver ahora. La importancia del análisis de contingencias en la historia del niño. Un poco de AFCNTA. Con ello podemos comprender el propósito de una conducta en lugar de solo eliminarla. O sea, hay que comprender antes de actuar, pues, ¿no? Tenemos la comprensión de conductas como forma de comunicación. Ante la aparición de una conducta desafiante, estas conductas buscan expresar necesidades. Por ejemplo, regresemos al caso de la licuadora. El niño estaba aturdido, o sea, aturdido o molesto o irritado, ¿no?, por el sonido fuerte de la licuadora. Entonces nos permite comprender por qué hace eso, porque le irrita, porque él es hipersensible en cuanto al sentido del oído, ¿no? Evitar intervenciones inapropiadas o punitivas. Si no hacemos un análisis funcional de la conducta, las respuestas solo serían castigos o suposiciones, serían algo así como un ensayo y error. Es por eso que es necesario, tal vez, es necesario trabajar con ética y eficacia, ¿no? Bueno, así también facilita intervenciones individualizadas y científicas. Para estos efectos, el AFC permite diseñar apoyos personalizados y basados en datos reales. Y también mejora la calidad de vida e inclusión, ya que permite alterar variables antecedentes y consecuentes y enseñar habilidades alternativas que promuevan la participación social y la autonomía de los menores, ¿no?, o del paciente. Siguiente. Con eso damos finalizada la sesión de hoy.